Uno, dos, tres. Hoy les voy a hablar de un tema muy importante porque es algo que me preguntan constantemente en las redes, en las historias o en los miércoles de preguntas cuando lo hacemos, y es el costo de la cirugía. O por qué no puedo darte un precio solo referencial sin haberte visto. Entonces vamos a comentar un poco sobre eso y quédate hasta el final del video para que veas todo. Para dar precio a un procedimiento quirúrgico, ya sea cirugía plástica, específicamente cirugía plástica, porque tal vez en otro tipo de procedimientos puede ser un poco menos la variación, pero en cirugía plástica como tal es muy complejo sin haber visto a la paciente. ¿Okay? Uno tiene que evaluar al paciente porque hay muchos factores que influyen en los costos de cada cirugía. Por ejemplo, si vamos a hablar de una lipoescultura, no es lo mismo hablar de una paciente delgada como esta que tenemos acá, que tal vez solo haya que hacerle unas zonas específicas, darle un poquito de marcaje, darle un poquito de cintura, tratar un poquito la espalda y poner algo de grasa, que una paciente como esta que tenemos aquí, que es un poco más rellena y que tal vez requiera más extracción de grasa, más movimiento, más trabajo. Entonces, ¿cómo determinamos eso? Bueno, simple. Esta paciente más delgada, una paciente que es más delgada, nos va a requerir menos tiempo quirúrgico, eso nos va a reducir el tiempo anestésico y nos va a reducir el tiempo de recuperación. Una paciente con un poco más de peso nos va a requerir más anestesia, más tiempo quirúrgico, más gastos, más soluciones, más material que la paciente es delgada. Entonces, obviamente no pueden ser el mismo costo. Es lo mismo que un arquitecto no cobra lo mismo, o un constructor no cobra lo mismo por hacer una casa de un piso que hacer una de dos pisos. Lo mismo puede pasar con una paciente que se hace una lipoabdominoplastia, como esta que tenemos aquí, una paciente delgada, que solo estiramos un poco, hicimos una dermo inferior, nada del otro mundo, una cicatriz que no es muy amplia porque la paciente no necesita mucho. Si la cicatriz no es tan amplia, necesita menos sutura para cerrar, menos material, menos trabajo, menos tiempo quirúrgico, es lo mismo que acabo de comentar antes. Y comparado con esta paciente que es un poco tiene más piel, es más gordita, más rellena, la cicatriz es mucho más amplia que la que estamos mostrando aquí. Entonces esta paciente va a requerir más cirugía, más tiempo quirúrgico, más sutura y eso va a aumentar el gasto. Entonces, ¿cómo hago yo o cómo hace cualquier cirujano para saber eso? Tiene que simplemente evaluar al paciente. Por eso es que es imposible para nosotros decir sin ver la paciente un precio aproximado de la cirugía. Me pasa todos los días, los pacientes me preguntan, doctor, pero denme un aproximado. Yo simplemente les pido que nos manden algo para evaluar, porque gracias a la pandemia fue una de las cosas que no sé si es mejor o es peor, pero es algo que la pandemia ocasionó, es que las primeras consultas se hicieran vía telefónica. Yo creo que para eso va todo lo que es la medicina. Las primeras consultas, por ejemplo, si la paciente está fuera del país o fuera de Valencia, que es la ciudad donde yo resido, yo puedo hablar con la paciente, ya sea por videollamada o cuando a veces ni siquiera, a veces solo me envían fotos y ya yo puedo, en base a las fotos, dar un estimado e incluso a veces dar un presupuesto a la paciente. Si la paciente decide operarse, ya viene, la tengo que ver en persona, obviamente, eso nunca se va a parar. Uno tiene que ver al paciente en persona previo a la cirugía, no es el mismo día de la cirugía, nosotros vemos a las pacientes unos días antes, porque obviamente hay que hacerle exámenes, hay que hacerle evaluaciones cardiovasculares, evaluaciones planestésicas. Ese día las medimos, confirmamos que el diagnóstico que dimos en la fotografía es el correcto y procedemos, entonces ya después de la cirugía. No se puede dar un precio simplemente porque tú me dices, no, quiero hacer una mastopexia. Ajá. En las mamas es súper complejo todo, porque a lo mejor muchas pacientes todos los días me escriben, doctor, ¿cuánto cuesta un aumento mamario? Entonces, ok, bueno, vamos a suponer que yo te diga cuánto cuesta un aumento mamario promedio, pero no es lo mismo. O a lo mejor tú piensas que lo que tienes que hacerte es un aumento mamario, eso quiere decir poner implantes, nada más, como esta chica que les voy a mostrar acá. Ella es solamente aumento. Y solo hicimos una incisión pequeña, una cirugía de menos de una hora y un procedimiento bastante corto. Pero a lo mejor cuando me mandas tu foto, cuando te examino en persona, tienes las mamas como esta paciente que está acá, que están más caídas, entonces eso requiere cicatrices, requiere resección de tejido y requiere una serie de maniobras que aumentan el tiempo quirúrgico, aumentan los costos en comparación con la paciente de las mamas pequeñas. O si vienes por una reducción, una paciente como esta que está aquí, que es unas mamas mucho más grandes, más voluminosas y más resección, más tejido, más sutura, más tiempo quirúrgico y obviamente los costos. Gracias a la tecnología
Lo podemos hacer por videollamada, lo podemos hacer por foto, cada cirujano tiene su protocolo, el mío es bien sea foto-llamada, y después pasamos a la consulta presencial si te interesa operarte o no. Pero nunca te puede dar un precio, se te puede dar un precio sin haberte evaluado. ¿Okay? Yo sé que existen servicios, bueno, aquí en Venezuela, no sé si en el resto del mundo existirán, pero hay servicios de personas que se dedican al turismo quirúrgico o a promocionar las cirugías de esa manera, y ellos establecen combos o promociones, o tienen un baremo que ellos consideran, y entonces poner la publicidad más simple o mamoplastia aumento simple desde tanto, o lipo desde tanto, pero por eso te ponen desde, porque cuando el paciente te va a evaluar, cuando el doctor te evalúa en persona, eso puede cambiar, ¿ok? Entonces lo más sano es que vayas a tu consulta, te evalúes tu cirujano y ahí de verdad hables con él, conozcas a tu cirujano, porque eso es otra cosa que a veces no hacen, o sea, se meten en esos servicios, nunca ven al cirujano en el día de la cirugía y no le plantean de verdad sus dudas, sus requerimientos o sus expectativas, que es lo que el feedback con el paciente no es. Entonces, en definición, es imposible darte un precio sin evaluarte, obviamente, y los precios lo determina el material, el consumo, el tiempo quirúrgico, como cualquier otro procedimiento o cualquier otra actividad económica. Por favor, escríbele a tu cirujano porque te quieras operar, deja que te evalúe para que te den el verdadero corte. ¿Okay? Espero que hayan entendido y bueno, los saludo y acuérdense de suscribirse al canal y dejar un comentario cualquier duda que tengan.